En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en esta bella fiesta de la Santísima Trinidad es como la cima del año litúrgico, se puede decir, porque desde el Adviento, pasando por la Navidad, por Epifanía, la pasión de nuestro Señor, la resurrección y toda la vida de nuestro Señor, todo está hecho para conducirnos a Dios, para llevarnos al seno de la Santísima Trinidad. Y esa dimensión muchas veces la perdemos porque nos quedamos a nivel de aquello que nos parece más sensible o que nos atrae más humanamente hablando, pero debemos ver los planos de Dios. Los planos de Dios es que vayamos a Él, por Él fuimos creados y a Él debemos ir, y es eso en lo cual, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino basa toda su obra. La teología, la Suma Teológica hace todo una especie de camino en el cual que habla primero de la creación de Dios, de su creación y de la vuelta de las criaturas a Dios. Entonces hay todo un camino que debemos seguir, que es el camino que Dios nos ha marcado. Un camino por el que venimos y un camino por el que vamos. ¿A dónde vamos? Pues vamos de dónde venimos. Venimos de Dios y debemos regresar a Dios. Y lo que pasó en camino cuando Dios nos creó fue que hubo ese famoso pecado original que nos ha desviado y que ha creado toda una serie de consecuencias que nos han creado obstáculos para ir a ese fin para el cual fuimos creados, que es la Santísima Trinidad. Para ella fuimos creada, por ella fuimos creada, y a ella debemos ir, debemos volver a su seno. Entonces, si perdemos de vista esto, perdemos de vista lo más esencial que hay de nuestra vida, de nuestra existencia. Si uno pierde de vista esto, pierde de vista su mayor bien, su mayor finalidad, y es en lo que se emplea este mundo moderno, hacernos olvidar lo esencial o desviarnos de lo esencial, de lo que es bueno para nosotros. Y Dios a veces lo consideramos como algo lejano, como algo incluso poco importante en nuestra vida. Así pasa muchas veces en muchos cristianos que se dicen católicos, que se dicen creyentes, pero que en Dios es en lo que menos piensan. Es dramático esa situación para esas almas que están en peligro de perderse a Dios. Y nuestra primera preocupación debería ser siempre esa: Dios. Es que de Él vivimos, de Él nos da la vida, nos da la existencia. ¿Cómo podemos vivir sin Él? ¿Cómo puede vivir un pescado fuera del agua? ¿Cómo puede vivir un pájaro sin el aire, o el aire que respiramos? Es imposible, es un absurdo separarse de aquel que nos da la vida, nos da la existencia y nos dio todo lo que tenemos, lo que podamos tener, viene de Dios. Así que muchas veces en nuestra ignorancia, nuestra debilidad, en nuestra vida que es a veces absurda, no pensamos en la grandeza de Dios, y Dios es un ser infinito, único, que en sus perfecciones no hay límite, es una grandeza infinita, y cuando uno dice infinito es que no tiene fin, y que ninguna criatura puede compararse a Él, porque siempre será nada si se compara con el infinito.
toda la creación, todos los hombres juntos, todos los santos, todos los ángeles juntos, no son nada delante de Dios, porque Dios es un ser infinitamente grande, infinitamente bueno, con todas las perfecciones inimaginables que no podemos imaginar nosotros. Él ha manifestado un poco de su bondad en este mundo, en esta creación, pero es es algo limitado, ¿verdad? Como cuando alguien camina en la playa, deja su vestigio, ¿no? Su marca de su pie. Pero bueno, ¿qué nos dice esa marca de su pie de una persona? Poca cosa. Pues así los teólogos llaman vestigio de Dios las obras de Dios, por ejemplo, en la creación, las cosas materiales, las cosas, es nada comparado a Dios. Sin embargo, aquello de bello que vemos y de bueno que vemos en las cosas, viene de Dios, es un reflejo de Dios. Como en un espejo podemos ver algo, entonces a veces una imagen borrosa, una imagen que no es clara, pero sí es la imagen de algo. Y así nosotros a través de las obras de Dios podemos reconocer su grandeza, su bondad, pero de una manera muy exterior cuando vemos la creación. Pero Dios por su creación no nos manifestó su vida interior, lo que es su vida personal, su vida se podría decir de su espíritu, de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no estaba obligado de hacernos conocer esa vida, ya con la creación que hizo, que es grande, bellísima, inmensa, perfectísima, pues teníamos mucho que decir de Dios, pero no estaba obligado de manifestarnos su vida interior, su vida en tanto divina. Y ese es el gran misterio y el gran don que quiso hacernos participar de su vida divina, ¿verdad? No es lo mismo que un rey que ve a un pobre y le da una limosna, y no es lo mismo que haga que de ese pobre se vuelva su hijo, que ese pobre venga a ser uno de los miembros de su familia, que le dé su vida como si fuera posible darle su misma sangre para que fuera su hijo. No es lo mismo, es una diferencia inmensa del don que Dios puede hacer. Entonces los hombres, incluso los cristianos, son muchas veces muy superficiales en esa misma realidad que viven de su religión, y no evalúan la importancia de las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces sí, voy a ir a misa, voy a comulgar, es como si fuera algo común, como si fuera algo ordinario, como si fuera algo que está a nivel de lo demás. Pero no es así. Los dones interiores por los cuales Dios nos hace volvernos sus hijos es grandioso, es algo que no se puede explicar, es algo, un don inmenso. Y es tan inmenso ese don que Dios no podía hacer mejor prácticamente, porque Él nos dio todo lo mejor que pudo. Para hacer más bien tendría que hacer de nosotros dioses, pero Dios no puede hacernos dioses porque sería negarse su misma divinidad. Entonces, en tanto criaturas podemos recibir hasta un cierto límite. Entonces Dios nos enriqueció tanto cuanto pudo, al punto que Él mismo se hizo hombre para mostrar su amor. ¿Qué más podemos imaginar que Dios hubiera podido hacer que eso? Darnos su misma divinidad, darnos su misma vida en nuestras almas. La vida de la Santísima Trinidad está en las almas que están en gracia de Dios. La Santísima Trinidad está presente en el alma del justo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién piensa en eso? Pues no tengo tiempo, hoy tengo mucho que hacer, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a venir acá. No pensamos en eso. ¿Cuánta superficialidad e ingratitud? No nos ponemos a pensar en la grandeza del don que Dios nos ha hecho. ¿Por qué nuestro Señor sufrió tanto en la cruz? No solo por sus padecimientos físicos, sino también morales, ante todo morales. Y uno de esos era la indiferencia de los cristianos, la indiferencia de aquellos que se dicen sus hijos y que creen que están haciendo bien y se sienten contentos de sí mismos y no han hecho todo lo que deberían hacer. No están al nivel de lo que Dios ha hecho por ellos y no se interesan por mejorarse, por ser buenos cristianos, por ser cristianos ardientes. Viven en una cierta superficialidad, y esa superficialidad es la que nos ha hecho tanto daño y la que ha marcado la decadencia de la cristiandad, de la iglesia, la mediocridad, la tibieza. Entonces, sí, decimos sí es cierto, pero no es como si no lo entendiéramos o como si no evaluáramos ese don de Dios. Entonces es dramático esta ceguedad, y Dios castiga a veces esa tibieza con castigos muy graves, porque en un siglo, en poco tiempo, el cristianismo ha sido como sufrido un colapso, como una decadencia catastrófica, generalizada. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la vida cristiana de los católicos era tibia. No querían ir al fondo de las cosas, se conformaban con una vida cristiana mediocre, y después divertirse, después distraerse, pero no quieren ir al fondo de la vida cristiana. Como que si hubiera una separación entre la vida cristiana y la vida del mundo, y no debe haberla, porque Dios es dueño de todo, y la vida de Dios no se manifiesta solo cuando decimos el rosario o cuando vamos a misa, sino también en todos nuestros actos de nuestra vida. Todos los actos que hacemos como hombres conscientes deberían estar animados por la caridad. Aun si nos lavamos los dientes, aun si cocinamos, lo que fuera, Dios debe estar presente. La Santísima Trinidad está animando la vida del cristiano en cada acto de su vida, y esos actos adquieren un valor grandísimo porque son actos de un Hijo de Dios, no son cualquier cosa. Un acto de un Hijo de Dios vale más que todas las buenas obras de las personas que viven en pecado mortal. Y eso, ¿quién lo dice? ¿Quién lo piensa? A veces nosotros tampoco nos ponemos a pensar bien en eso, pero sí, es que es otro nivel, es la vida divina. Es como el nivel de los animales y de los hombres. Nosotros comprendemos muy bien que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre la vida de un niño o la vida de unos animalitos. Bueno, no es que uno quiera dañar por dañar, pero es que no es lo mismo, estamos a otro nivel. Entonces, la vida divina es otro nivel, más allá de la vida humana como tal. Entonces, esa superficialidad es funesta para la Iglesia. Entonces, esta Iglesia moderna del Concilio Vaticano II se ha humanizado, se ha hecho admiradora del mundo como tal, del mundo material, del mundo sensible, de los derechos del hombre. ¿Y dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Entonces se hace justicia al hombre, y ni siquiera, porque cuando el hombre solo quiere vivir sin Dios, pierde sus derechos y se hace como un animal. Es lo que estamos viendo, todo este embrutecimiento de la sociedad. Entonces nosotros no podemos
jugar con eso y con todos esos bienes de la iglesia que son la garantía de la vida espiritual, de nuestro contacto con la Santísima Trinidad, ni más ni menos. La Santa Misa, como debe ser, la misa de la iglesia de 20 siglos. No podemos hacer ruptura con esa misa, porque nos estamos cortando de la gracia de Dios. Si hacemos unos sacramentos de estilo protestante, también nos estamos alejando de la gracia de Dios. Y todo así en esta iglesia moderna que considera al hombre y solo al hombre, y Dios es casi un servidor del hombre, que es tan bueno que no es justo. Y es una contradicción. Un Dios bueno que no es justo no es bueno, porque la justicia es una forma de bondad. Y el que no odia el mal, pues no es bueno. Y para ser bueno hay que odiar el mal. Entonces es lo que hoy ya no se dice, o lo que no se quiere decir, pero nosotros no podemos seguir esa corriente, ¿verdad?, que está desvirtuando el cristianismo, lo que dijo nuestro Señor, como dice el Evangelio, y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que creerá se salvará, y el que no se condenará. Es claro nuestro Señor. No es que Él no quiera salvar a todos, sino que Él quiere ser justo. Y aquel que no quiere salvarse, pues será castigado, porque es justo. Entonces, pero la justicia es una forma de bien, es una forma de bondad. Es lo que este mundo moderno no quiere ya reconocer para justificar sus libertinajes, sus libertades falsas, que conducen incluso a la supresión del bien del prójimo y a la supresión de los derechos del prójimo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de bondad o caridad de esa manera? Es una contradicción constante la que vive este mundo. Por eso nosotros no podemos pactizar con este mundo y hacer medias tintas, un juego que Dios no aprueba, ¿verdad? Como dice en el Apocalipsis, porque no eres ni frío caliente, te estoy por vomitarte de mi boca. O sea, Dios quiere que seamos ardientes en el bien, en toda forma de bien, no solo ese bien que nos conviene, que nos gusta, que nos atrae, sino en toda forma de bien. Y cuando uno rechaza un bien que es algo importante, pierde la gracia, pierde la presencia de la Santísima Trinidad en su alma por un solo pecado mortal. Un bien importante, no una fragilidad, un pecadito por aquí, sino algo grave. Entonces la pérdida de la filiación de Dios es el mayor de los males, es el mayor desastre que podía pasar a una persona, a un país que se alejara de Dios. Pero hoy ya no se ve eso. Si vemos los periódicos, hablan de economía, hablan del bienestar económico, que aunque no sea siempre algo un mal, pero es un bien muy secundario. Esos bienes económicos deberían depender de los bienes morales y de los bienes espirituales, de los bienes del alma, y están al servicio de las almas. Todos esos bienes materiales deberían estar al servicio de la salvación de las almas, antes que lo demás, antes que nuestro bienestar temporal, que se acaba, que es limitado, y más importa ese bien que nunca se acaba, que será eterno. Entonces pensemos bien en eso y pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu. A veces no es tanto las ideas liberales cuanto el espíritu liberal, que a veces nos puede contaminar. Es un estado de alma, de compromiso, de debilidad, de falta de interés y de coherencia en su vida cristiana. Y eso es lo que nos amenaza a nosotros en la tradición, y que ha hecho una gran decadencia en la tradición, esa falta de interés, de convicción.
y de entereza de vida. En la vida cristiana todo está relacionado y finalmente dependiente de Dios. Entonces, si uno no ve eso, uno está como un barco que no sabe a dónde va. Entonces es una pena ver eso, que incluso algunos tradicionalistas están flaqueando y que ya no ven aquello que nos ha hecho tanto daño en la Iglesia conciliar, y que ya están dudando del rumbo que hay que tomar. ¿Cómo puede ser? Después de tantos años de lucha, de combate por esta causa, ahorita están dudando. Entonces no entienden nada, han olvidado todo. Entonces pidámosle a Nuestra Señora que después de la humanidad de Jesucristo fue la sede más importante de la presencia de la Santísima Trinidad, y que ella nos ha comunicado esa vida que ella tenía como mediadora de todas las gracias. Pidámosle a ella que nos haga penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cuánto podemos nosotros, verdad? Es como a un niño, yo le quiero dar algo bueno de comer, pero no le puedo poner más en su boquita que lo que cabe en su boquita, ¿verdad? Así Dios quisiera darnos mucho más de lo que, pero no es que Él no quiera, sino que nosotros como criaturas limitadas, pues estamos limitados también en lo que podemos recibir. Tendríamos que ser dioses para conocer y amar a Dios como Él lo merece, para disfrutar de su divinidad, pero no somos dioses. Entonces Dios nos da eso que podemos recibir según nuestra posibilidad de criaturas, pero ya es enorme lo que Él ha hecho por nosotros, y en esta vida estamos como el niño, como dice, me parece San Pablo, que con un bebé que está antes de nacer en el vientre de su madre, pues está contento, está tranquilo, está satisfecho, pero no aspira más porque no conoce más. Entonces el día que nace, pues descubre el mundo, descubre muchas cosas. Eso también para nosotros es así. En esta vida nosotros estamos como un bebé que todavía no nace, y estamos en esta vida, creemos que somos felices, creemos que estamos satisfechos, creemos que tenemos todo, y en realidad no sabemos lo que nos espera en el cielo, si queremos ir, si somos fieles, y no estamos perdiendo el tiempo en esta vida con cosas inútiles y pecaminosas. Vamos a pedir a la Santísima Trinidad que nos haga comprender un poco de su vida, de esas relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, relaciones de conocimiento, de amor, de esa vida tan infinita, y que nosotros a veces ni siquiera nos ponemos a pensar cuál es la vida trinitaria, pero hay libros que nos explican eso. Y también pues está el símbolo de el símbolo de San Atanasio, que nos habla de la vida trinitaria. Se encuentra en algunos lugares, les aconsejo leerlo en este día si pueden, y vamos a pedirle en la misa, que es el acto de adoración por excelencia a la Santísima Trinidad. Es un acto de culto. No pensamos en eso, pensamos que estamos rezando, pero ¿por qué estamos rezando? ¿Qué estamos ofreciendo? Un sacrificio en honor de la Santísima Trinidad, y de ahí sale su valor. La importancia de la misa viene de ahí, porque está ofrecida a la Santísima Trinidad, el sacrificio de Jesucristo, y por benignidad y concesión de la Santísima Trinidad no se escucha, y de ahí vienen todos los bienes que Dios nos hace, porque la Santísima Trinidad accede a este sacrificio que es ofrecido en su honor y en su gloria. Así que tratemos de pensar a veces no tanto en las cosas sensibles de la vida cristiana, sino en el fin, y el fin es la Santísima Trinidad, a la cual estamos destinados, y es nuestra verdadera vida. Ave María Purísima, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.